A veces una empresa no nace porque alguien tenga un plan perfecto. Nace porque algo se rompe. Un despido, un cambio de contexto, el COVID, una etapa que se acaba y de repente tienes que decidir si vuelves a buscar lo mismo o construyes algo propio. En el caso de Joan Casaponsa, de ahí nace Dibusal. Pero lo interesante no es solo la empresa, sino la forma de pensar que hay detrás. No prometer antes de vender, no vender certezas falsas y asumir que el mercado no te debe nada. Joan, la pregunta simple sería, ¿por qué montaste Dibusal? Pero te lo hago de otra forma. ¿Qué tuvo que pasar para que alguien que venía de trabajar por cuenta ajena acabara diciendo, voy a montarme algo yo? Bueno, pues supongo que muchas cosas, ¿no? Justamente toda mi vida, como quien dice. Bueno, pues mira, siempre he tenido un espíritu de emprendedor, siempre he estado pensando en potenciales negocios, incluso de más joven ejerciendo varios. Eh, y por otro lado, otro de los motivos seguramente sería el tema más personal de querer buscar pues, una realización con lo que hago y que me permita también tener una vida personal que me sienta gratificada. Dibusal, ¿qué nació de una oportunidad, de una necesidad, de una mezcla de ambas? Yo supongo que de un conjunto de cosas, seguramente la más significativa sería el despido que me hicieron, que fue justo en ese proceso de pensar en si ya, oye, empiezo algo o no. Pero como te decía antes, también tienes que tener unos conocimientos, ¿no? Tener una dirección y qué quieres dedicarte, tener también ese espíritu, tener también seguramente las ganas y que puedas hacerlo. Y lo hablo desde un sentido seguramente más económico, de que puedas mantenerte, que puedas empezar, aunque sea el negocio. Y luego la capacidad, supongo, de resistencia, que es la que casi destacaría más junto al trabajo, lógicamente, bien hecho y siendo, vamos, una máquina. Me comentas que hubo un despido. Háblame un poquito de eso. Cuando llegó este despido, ¿lo viviste como un golpe, como un frenazo, o quizá el golpe que necesitabas para salir adelante? Bueno, pues como te decía antes, quizá fue la gota que colmó el vaso, digámoslo así, ¿no? Yo ya siempre tenía inquietud, pero bueno, cuando tienes un trabajo y las cosas van bien y estás en estas edades, pues sigues un poco la tendencia, ¿no? Pero cuando me despidieron, que fue una cosa que no me esperaba, allí es cuando empecé como una combinación de muchas cosas a replantearse de si era el momento quizá de hacer este paso, ¿no? De tomármelo como una manera de vivir, digámoslo así, y salir de esta, pues bueno, de depender de empresas que al final, pues, no dominas tanto tú, digámoslo así, tu futuro, ¿no? De algún modo. Claro, tú tenías un trabajo, llega el COVID y entonces te despidieron por el COVID, entiendo. Tienes que tener también un producto que tenga sentido y que el mercado necesite. Claro, Todo lo que sea fuera de esto lo complica muchísimo. claro. Tú, antes de Dibusal, me estabas explicando que venías de trabajar por cuenta ajena. Esta etapa, ¿qué te enseñó sobre lo que quieres y lo que no quieres repetir? Pues uno de los aprendizajes para mí más importantes fue que cuando hago proyectos, los compre, digámoslo así, enteros. Es decir, que me lo crea, que lo viva y que lo sienta. Es decir, que me lo haga mío al final. Cuando esto sucede, noto que las cosas salen mejor, que hay más actitud. El problema es cuando a veces, como es lógico y es súper entendible, estás en empresas donde tienes que hacer planes o ejecutar proyectos donde no le ves esa necesidad o no compartes bien esa visión. Y bueno, eso hace que seguramente después pues, tú no trabajes tan a gusto, tan confiado. Esto pasa mucho, ¿no? En las grandes empresas. A ver, claramente, al final, todas las empresas pues, tienen unas directrices, uno tiene el poder que tiene, puede ejecutar hasta donde puede ejecutar o decidir hasta donde puede decidir, y está claro que tampoco es una panacea tener una empresa porque siempre tienes algún tipo de, evidentemente, ¿no? de frenos, pero sí que de algún modo te da una libertad que, por otro lado, pues cuesta mucho de encontrar. Hmm. Hay gente que cuando le llega un despido, lo normal suele ser querer reincorporarse cuanto antes al mundo laboral, ¿no? En tu caso, fue como el golpe para arrancar algo nuevo, pero ¿por qué? Seguramente ahí, creo que en el COVID a todos nos pasó que nos hicimos un poco un replanteamiento de vida y se dio como la oportunidad en esta dirección, con este despido, de que me pensara exactamente cómo quería vivir mi futuro. Ujú, En ese momento tenía 33 años, ujú. con lo cual era el momento bueno, no soy un niño, ni soy un hombre senior, digámoslo así, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me viene por delante? ¿Qué puedo hacer? ¿Esto va a seguir así? Y bueno, como te comentaba, por un momento seguramente personal, profesional, pues decidí que quizá era el momento de empezar algo mío. No tardé mucho. Es más, no recuerdo haber tirado ningún currículum ¿No? después de... No, no, no. Le pensé, estuve pensando un poco, nada, no, un poco, quizá fueron 10 días, 2 semanas, y acabé decidiendo de ejecutar y apostar por mi proyecto, digámoslo así. Hmm. ¿Qué te hizo más realista de cara a esta nueva etapa?
respecto a la etapa anterior, los éxitos o las hostias? Hombre, mira, de las hostias uno siempre aprende y de los éxitos, en el mejor momento, en el mejor sentido, los disfruta. Así que claramente de las hostias. O hay unos donde aprende y donde se hace más resistente, digámoslo así. ¿Alguna hostia de la que nos quieras contar, algún aprendizaje que hiciste? Uf, hostias, 100.000. En estado, o sea, millones. Pero, pero bueno, sí, a ver, como aprendizajes así como más rápidos o que creo que ahí pues a veces se peca uno del buenismo y es en que los clientes te pagarán, por ejemplo, ¿no? Pues yo trabajando con cuentas que nunca dirías, decir, hombre, estos son conocidos, tienen una reputación, no son importes tampoco que digas que encima sean especialmente altos y te dejan de pagar. Entonces dices, ostras, aquí sí que quizá he pecado de bueno de que pensaba que una factura pues se pagaba. Y no es así, incluso acordado con el cliente, después la gente se desdice. Y bueno, es un aprendizaje que también te digo que se hace rápido. A la primera o la segunda ya uno aprende. Veo que tienes un punto de ir por libre, de no esperar demasiado de nadie. Totalmente, bueno, creo que es una cosa que me caracteriza mucho. Porque, bueno, la vida me ha enseñado a esto, a que no tienes que esperar nada, que lo que está en tus manos es lo que puedes hacer y más allá casi es fantasía. Y a veces en esta dirección que decía antes, ¿no? Este buenismo que a veces hay instaurado, pues la gente piensa que la gente te debe o que la gente te va a hacer el favor. Y esto, pues bueno, yo no creo prácticamente en nada porque después cuando te llevas pues, decepciones, ¿no? Y el mercado en general, y esto supongo que hablo en todos los niveles, es muy duro y es muy exigente. Así que las cosas raras duran poco. Veo mucho un espíritu muy resiliente. Quería preguntarte qué parte de hacerte responsable de tu vida profesional has sentido que era más liberadora y qué parte realmente es una putada. A ver, la parte más liberadora, pues que te puedes montar un poco digámoslo así, o que el cliente te monta tu agenda para lo bueno y lo malo, pero sí que te lo puedes compaginar bastante mejor a nivel de tu vida personal, seguramente, y incluso en tu día a día, ¿no? Y la parte que nadie cuenta, la parte más oscura, pues es que ahora pues, el salario depende de ti. Entonces, claro, nadie te cuenta que hay meses muy duros, igual que hay meses muy gratificantes, ¿no? Pero esto de no tener una estabilidad, evidentemente, y mucho más al principio, como todos los arranques que son durísimos, te hace tener una sensación de vértigo casi constante. ¿Son durísimos? ¿Por qué? Porque al principio no tienes, o como mínimo yo no empecé con muchos recursos y como que dice ni financiación, así que tuve que hacer todo a pulmón. Y claro, y yo soy una persona de palabra encima y que procuro que sobre todo mis proveedores, que la gente que trabaja conmigo siempre sean los primeros en cobrar. Y esto muchas veces pasa porque yo he pasado hambre. No en el sentido más literal, por suerte, pero sí que tener que contar cada euro y algunos meses a mí me entrarme muy poco y en cambio tener todo el mundo pagado. Y más al principio porque evidentemente no tienes un cash flow grande, como decía, no tienes financiación, así que las empresas, las grandes, pagan a 30, 60 días, incluso algunas se comenta que a 90, pero bueno. Entonces, claro, todo esto es que hay una inversión, ya no solo del negocio que tiene que salir proyectos, sino hay una inversión, entre comillas, financiera, que Ujú. tú tienes que estar ahí pagando proveedores, pagando a las personas implicadas y luego cobrarlo. Pues ya solo por la inversión financiera muchas veces hay gente o empresas que no pueden ni hacer frente. Y en nuestro caso, pues eso, los primeros años han sido una barbaridad de trabajo y de ser muy creativo. Es un camino muy solitario, ¿no? Dicen, la del emprendedor. Es muy solitario, sí que tengo que decir que en mi caso me he rodeado de gente muy buena y entonces la mochila, digamos así, que pesa un poco menos, pero bueno, sí que está claro que, como te decía antes, la nevera se llena con tu trabajo y eso, digamos así, asusta o es muy duro al principio. Aquí seguramente uno de los primeros errores de la gente que emprende que confunde el negocio con él, digámoslo así, ¿no? Una cosa es el negocio y la otra es la persona. ¿Y qué es lo que no se cuenta de emprender? Probablemente que trabajarás más que en cualquier otra empresa que hayas trabajado. Hay mucho trabajo, te tienes que encargar de muchísimas cosas y bueno, yo creo que he trabajado más en estos últimos años que en todos los previos. Es un tema de muchísimo esfuerzo y a veces la gente quizá confunde el emprender con, no sé, con una falsa sensación de libertad o de propio jefe que creo que en corto te das cuenta rápido de que no es así. Tienes que saber de muchos temas diferentes, acabas llevando muchas palancas, ¿no? Y sobre todo cuando emprendes, como te digo, con negocios más pequeñitos donde tú casi que haces todo. Es decir, las facturas, perseguirlas, contabilidad, perseguir los clientes, hacer los proyectos, Redes sociales. comunicación, claro. Hay todo este trabajo que
que la gente, como todo, tú eres al final, se te dan bien unas cosas, sabes de unas cosas y hay nuevas que de un inicio tienes que empezar a hacer tú. Después es verdad que puedes delegar, vas teniendo más equipo, pero de inicio tienes que hacer tú. Así que, como te puedes imaginar, el camino es con una pendiente cuesta arriba mucho más de lo que la gente cree a veces. Claro. Y tú dices que los pelotazos no existen. ¿Por qué? Bueno, porque soy de la cultura seguramente del esfuerzo y del trabajo bien hecho, en el sentido de que no creo en que haya el gran clic y ahora si hablamos más en materia de Eureka, por ejemplo, no creo que haya el gran solucionador, digámoslo así, ¿no? Al Ujú. final tenemos muchos interlocutores diferentes, con necesidades muy diferentes, entonces sí que creo en el trabajo constante y bien hecho y más en los canales como Eureka o el B2B, que son muy medio largoplacistas. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿No tener ambición o tenerla sin criterio? Bueno, para mí tenerla sin criterio, claramente, ¿no? Como aquello que dicen, lo más peligroso es un tonto motivado. Porque, claro, tener mucha ambición y no tener criterio es como uno de estos, o sea, al final sería en plan peligroso y todo. Mm. Y una ambición, creo que, digámoslo así, que bien vivida, pues siempre es positiva, siempre es un método de crecimiento, de querer más, que puede, no siempre pasa por el dinero, ¿no? Muchas veces pasa también por tener, pues, más tiempo para ti, por ejemplo, o tener, pues, más espacios o más momentos libres. Una frase tuya que te he escuchado decir varias veces es que si te garantizan venta, te mienten. Pero creo que eso no solo va de ventas, sino de cómo miras la vida, ¿no? Sí, es que yo creo que no tenemos nada garantizado en esta vida. Ujú. Mañana podría acabar todo. O Mm. sea que si la vida es así, pues imagínate las ventas. En nuestra empresa procuramos en esto ser muy francos. Yo nunca garantizo nada porque no lo puedo garantizar. Nadie creo que pueda garantizar nada. Cuando alguien te pide, garantízame que esto va a funcionar, que voy a tener ventas, normalmente detrás de esta frase que suele haber necesidad de control, miedo, desconocimiento. Seguramente un combo de muchas, pero la que principalmente huelo es un poco este miedo o incertidumbre, ¿no? De lo que pasará. A todos nos gustaría tener cosas garantizadas, pero es lo que te decía, creo que no tenemos nada garantizado en esta vida. Entonces, bajo esta premisa, me cuesta mucho cuando un cliente me dice, oye, esto va a funcionar, garantízame que va a funcionar. Oye, ¿qué quieres que te garantice? ¿Te voy a mentir? ¿Hace falta que te mienta? Yo te puedo explicar cómo podemos hacerlo, lo que creo que va a suceder. A partir de ahí, es apostar a las cosas. Dibujar nace un poco de ahí, desde una idea clara del primer día o poco a poco va encontrando forma. A ver, desde el principio sí que quería que fuera un poco una versión de mí, en el sentido de una consultoría honesta, ¿no? De no tener que engañar a los clientes o no tener que ir pensando en sacarles el dinero, sino en hacer las cosas bien y que tengan sentido en este canal, el canal Oreca, que al final es un canal que se tiene que trabajar a medio y largo plazo, es un canal que va muy de relaciones, es un canal de trabajo bien hecho, de comunicación, de segmentar muy bien, de entender muy bien las necesidades de tus diferentes clientes. Ujú. Entonces, en esta dirección sí que pienso que las cosas hechas de forma bien, correctas, entendiendo bien el mercado, sabiendo cómo funciona, acabamos llegando a buenos objetivos. El tiempo te lo va marcando y vas viendo cómo vas y tienes que tener mucha cintura de adaptación. Al final el mercado nunca miente y te pone en realidad rápido. Ujú. Cuando te llega una marca hoy en día, ¿qué es lo que suele necesitar? Bueno, me gusta mucho para empezar a entender el negocio, entender la empresa, entender qué situación están en ese momento en dicho canal y a partir de ahí, pues lo que puedo ofrecer, digamos, es un servicio muy vertical, ¿no? ¿Y qué es Dibusal? Pues Dibusal es una empresa que ayuda a marcas y a empresas a entrar o a vender más en el canal Oreca. El canal Oreca es el que engloba los hoteles, los restaurantes, caterings, bares, es toda la que es la venta B2B. Entonces, si te viene una marca y te dice quiero vender más, ¿qué le contestas? Bueno, primero tengo que entenderla muy bien cuál es el reto real, porque vender más es un reto muy genérico. Tengo que entender muy bien cómo están posicionados, cuál es su cliente, a quién venden realmente, qué están vendiendo, volumen, son unas premisas, el equipo que hay detrás, los materiales que están utilizando, pues son una serie de preguntas que me gusta entrar al principio para entender bien, situarme bien y ver la necesidad real. A veces han entrado clientes con una necesidad muy concreta, pensando que era lo que necesitaban y después de conocernos hemos optado por un camino quizá muy diferente y ha sido muy exitoso. Y todo ha sido por entender bien lo que realmente necesitaba la empresa o su negocio. ¿Qué tipo de marcas suelen trabajar con vosotros y qué acciones suelen requerir? Pues marcas básicamente de alimentación y bebidas y equipamiento, es decir, todas las marcas que tienen una involucración con cocina o con sala de una manera fuerte, ¿no? Digámoslo así. Al final allí ves pues desde salsas, a hornos, a carne, pescado, caldos, diferentes fabricantes que venden a estos puntos de venta. Entonces, ¿en qué suelen necesitar? Pues, por ejemplo, más distribuidores o más puntos de venta. A veces también
pues en ciertos materiales más tácticos para ayudarles a la venta. Eso me hace pensar que hay una frase bastante dura, pero bastante real, que es que tener un buen producto no te garantiza venta, ¿no? Totalmente. Tenemos que entender muy bien a quién vamos, a cómo nos dirigimos, a cómo nos comunicamos. ¿Por qué un producto bueno puede quedarse fuera del mercado? Si es bueno. Pues por una mala ejecución, por ejemplo, de que no ha llegado en el punto donde era más valorado, o no ha tenido unos distribuidores que le jueguen un papel relevante en cuanto a la venta, o no ha tenido muchas opciones, digámoslo así, a nivel de presentación claras. Tenemos este mercado también, Horeca habla mucho de aplicativos, de las aplicaciones de los productos. Muchas veces el producto acaba trasladándose a un formato ingrediente, digámoslo así, de su uso en cocina. Entonces, como decía, es un mercado también que hay que explicarse muy bien, que no es una relación cortoplacista, te tienen que entender, tienen que saber usarte. Y lo interesante, como siempre digo, es no intentar venderles, sino que te compren. Y aunque sea muy básico, cuando tú vendes algo que el otro no necesita, pues rápidamente seguramente o no te usará o te va a dejar de lado. En cambio, cuando alguien te lo compra, lo hace convencido. Y después es muy complicado a esta persona sacarte de este producto, porque le solventa una necesidad. Y entonces es ahí donde ya has tenido éxito. ¿Cuál es la hostia típica que se suele meter una marca que no entiende el canal y simplemente intenta ir a hoteles a vender? Bueno, el primer error de las grandes marcas es entender el mercado Horeca como que venderemos a todos. Ajá. Y es justamente lo que te estaba antes haciendo incidencia. Tienes que hacer, creo, una discriminación muy interesante de a quién va tu producto realmente dentro del canal Horeca. Entonces, a veces puede pasar por un tema de formatos, pero a veces también puede pasar porque no estás bien orientado, ¿no? De pues, un producto que puede tener mucho sentido para la Horeca independiente, pero muy poco sentido para la organizada. No puedes hablarle igual a todo el mundo, ¿no? Totalmente, tienes que ir a cada tipología de cliente con digámoslo así, unos beneficios o unas soluciones diferentes. Después de todo este camino, ¿qué estás intentando construir ahora con Divusal? Si crece, por ejemplo, ¿qué es lo que no queréis perder? Pues este punto crítico, honesto con el cliente, esta relación de tú a tú, de que aquí no venimos a venderte, sino venimos a ayudarte en cierto modo y con honestidad por delante, que es como creo que se hacen los negocios a largo plazo. ¿Qué significa para ti ganarse un sitio? Pues que me tengan en cuenta, que crean que somos unos profesionales válidos y con un conocimiento del mercado amplio. Esto es lo que me gustaría que nos situaran o que piensan en ti. ¿Qué le dirías a alguien que está en una vida profesional que desde fuera parece buena, pero por dentro no le hace feliz? Pues que lo primero es la felicidad de uno. Sí que entiendo que hay muchas veces obligaciones que no es tan fácil hablar así de una decisión tan radical quizá, pero sí que claramente yo le recomendaría que a medio o largo plazo cambie su situación. Lo primero es la realización personal y muchas veces muchos conflictos en el mundo profesional vienen porque tú no eres feliz. Entonces creo que primero tú tienes que ser feliz y hacer algo que te sientas un poco comprometido, que te sientas parte de. Y para cerrar, ¿qué no te puede prometer nadie, pero sí puedes empezar a construir tú? Pues tu futuro. Al final creo que todos tenemos nuestro propio camino, que nos lo labramos nosotros mismos con nuestras manos. Y yo soy muy de tomar acción. Es decir, puedes pensar mucho, puedes estar pensando en lo harás o algún día, pero yo siempre creo en la acción. Es accionar, empezar y luego todo se hace más ligero. Muchas gracias, Joan. Me quedo con una idea. A veces lo difícil no es que algo se rompa, sino aceptar que nadie va a venir a resolverlo por ti. Ni un despido define tu futuro, ni emprender te garantiza libertad, ni un buen producto te garantiza ventas, ni el mercado te debe nada por haberlo intentado. Pero quizás ahí empieza lo interesante, cuando dejas de esperar que alguien te prometa que todo va a salir bien y empiezas a construir con más criterio, más responsabilidad y menos cuentos. Gracias, Joan. Muchas gracias, Andrea. Hasta la próxima.